Bienvenidos a todos ustedes a la Casa del Constituyente en el Centro Regional de Cultura de Texcoco. Esta casa es muy importante porque en este museo contamos la historia de qué fue lo que ocurrió aquí y les damos la bienvenida con esta frase, porque aquí un 14 de febrero de 1827 se escribieron las primeras palabras que aseguraron la vida comunitaria y las libertades para todos por igual. La Constitución Política del Estado de México, que fue la primera constitución después del primer federalismo en tratar a todas las personas por igual, sin hacer distinciones. La fachada de la Casa del Constituyente es patrimonio nacional. Tiene un estilo que conocemos como barroco texcocano. ¿Por qué así? Porque bueno, como tú sabes, durante el proceso de conquista y durante el virreinato, buena parte de la mano de obra indígena era ocupada para hacer las iglesias, para la construcción de templos, pero no para el decorado. En el caso de Texcoco y su región, así fue. Casi todas las iglesias de por acá tienen intervención de mano obra indígena en el decorado, dando este peculiar estilo del barroco. Bueno, la Casa Constituyente es tal vez el único edificio de uso no religioso, porque nació siendo un hospital, nunca fue una iglesia, en que tenía o en que tiene este tipo de decorados. En esta monografía podemos ver una explicación a grandes rasgos de qué es. Tenemos 6 macizos divididos en 2, que serían los meses del año, tenemos 4 balcones, que serían las estaciones, y una buena cantidad de elementos que nos hacen referencia a la fertilidad. Cuando vengas, date una vuelta, lo ves con detenimiento, y tenemos también un video que acompaña a esta explicación. La Casa del Constituyente desde su construcción ha tenido diversos usos. Si bien fue generada como un hospital de la Orden de San Juan y después fue sede de los poderes legislativos, durante el siglo XX, que es donde tenemos testimonio fotográfico, ha sido cine, ha sido una tapicería, fue también la primera escuela secundaria de Texcoco, la ESPIR, en fin, fue la vivienda particular, y fue en 1974 en que la adquiere el gobierno del Estado de México, un 2 de marzo, para conmemorar los 150 años de la erección del Estado de México. Desde entonces ha funcionado como centro cultural. El tema de esta primera sala no es solo la historia de la casa, sino hablar de la identidad que tenemos como mexiquenses y la identidad que tenemos en el Valle de los Volcanes. Aquí en Texcoco, una de las figuras principales es Netzahualcóyotl, el gran rey poeta, el Hueytlatoani de esta zona, porque Netzahualcóyotl es algo así como el ideal del gobernante prehispánico. Era arquitecto, era poeta, era sabio, era hombre de leyes. Y aquí le queremos hacer un homenaje para que todos los habitantes del Valle de los Volcanes nos sintamos identificados al ver esta figura. Y como bueno, el arte también nos identifica, tenemos aquí 2 de los grandes pintores de la región. Uno de ellos es Felipe Santiago Gutiérrez, que es un pintor texcocano. Es tal vez el más importante pintor, junto con José María Velasco, en el país durante el siglo XIX. Felipe Santiago Gutiérrez es un pintor muy académico, como podemos ver, un gran retratista, y es famoso porque pintó el primer desnudo femenino del cual se tenga registro en esta zona del mundo. Lo pintó en Colombia. Es una serie de grabados conocidos como La Cazadora o Desnudo de Mujer. Entonces, a nosotros nos enorgullece mucho tener aquí este cuadro. Es un cuadro original, es un cuadro que puede estar en casi cualquier museo del mundo y es de un texcocano, es de un mexiquense del Valle de los Volcanes. Y el otro pintor importante que tenemos aquí es Antonio Ruiz el Corcito, uno de los pintores más relevantes del siglo XX, contemporáneo de Diego Rivera, contemporáneo de Siqueiros, de Frida, de todos ellos. Nada más que a diferencia de estos grandes muralistas, el Corcito pintaba en formato pequeño. De hecho, muchos de sus cuadros son de formato muy pequeño, combina elementos costumbristas, combina un poco de surrealismo. Era un pintor muy querido, muy admirado. Y también él llegó a pintar escenografía en Estados Unidos para las empresas cinematográficas. Aquí tenemos estos cuadros del Corcito y bueno, nos enorgullece también porque también el Corcito es un pintor de Texcoco. Este es un cuadro virreinal de San Anónimo de San Antonio de Padua y nos interesa hablar del cuadro, además de su gran valor estético,
porque hay que hablar del sincretismo, el sincretismo y la unión de dos culturas para generar algo nuevo. Entonces, San Antonio de Padua es el santo patrono de Texcoco y su parroquia actual está ubicada en uno de los edificios emblemáticos, o lo que fue un edificio emblemático, que era el Huaycalco de Nezahualcóyotl, algo así como el antiguo hospital de los guerreros. Y bueno, es un santo que se le quiere mucho, y a partir de aquí vamos a tratar de entender cómo es que esta unión cultural se da en Texcoco y cómo la tenemos reflejada en este Museo de la Casa del Constituyente. Estamos en otra de las salas del Museo Casa del Constituyente y esta está dedicada a la Capilla de la Enseñanza. Una vez consumada la conquista que sería la Nueva España de Tenochtitlan, la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés se encuentra en Texcoco y decide enviarle una carta al rey Carlos V, porque dice que aquí se puede iniciar la evangelización. Llegan tres frailes franciscanos de la confianza del rey. Uno de ellos es Pieter van der Moer, mejor conocido como Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante ve que a la gente le interesa aprender la cultura, aprender artes, ve que en Texcoco es una tierra de artes y decide aprender el idioma de los naturales de aquí y funda la primera escuela europea, la primera escuela de artes y oficios en Texcoco, en la catedral, la Capilla de la Enseñanza, donde se enseñaba latín, se enseñaba música, se enseñaba carpintería, se enseñaban varias cosas. Y aquí, en esta sala, bueno, hemos querido tener una idea de cómo era esta capilla. Tenemos algunos cuadros del siglo XVI, tenemos un púlpito del siglo XVII, una casulla de la misma época, y tenemos también un objeto muy padre que es un catecismo pictográfico que se le atribuye a Fray Pedro de Gante, que se supone que parte de la enseñanza del catecismo se hizo así, de manera pictográfica. Fray Pedro hizo este librito, es un librito chiquito con dibujos, y así fue como logró comunicar la vida de Cristo. Podemos ver en estos grabados que tenemos aquí atrás de mí, dos páginas de un libro llamado Retórica Cristiana, donde se ve todo este proceso, y en uno de ellos aparece precisamente Fray Pedro de Gante enseñando con pictogramas a los naturales de este lugar. Tenemos varios elementos, tenemos también unas columnas que están en la puerta norte de catedral, que tienen grabado un alfabeto incompleto, y se cree, dicen algunos, que esto fue tal vez de las primeras cosas que manos indígenas grabaron en piedra. ¿Por qué? Porque bueno, su estilo se parece mucho a los grutescos del Renacimiento, aunque ya empieza a tener estos elementos de lo que después denominamos como barroco texcocano. Entonces vengan acá, les va a gustar mucho porque se van a dar una idea de cómo empieza esta parte cultural del sincretismo y de la unión de dos culturas. En esta sala queremos recrear lo que era el Hospital de la Orden de San Juan. Esto ya tiene que ver con la vocación del edificio. El edificio fue creado en 1696, junto con el Templo de San Juan de Dios que está aquí enfrente y el convento. Y bueno, los juaninos, así se le conocían a estos monjes, era una orden hospitalaria. Su misión era crear hospitales para ayudar a los más necesitados, a los desamparados. En 1602 el rey Juan de Mendoza y Luna le solicita al rey que le mande a los juaninos porque eran muy efectivos, tuvieron un gran éxito en Europa. Y entonces esta orden llega a América y funda en lo que es la Nueva España algo así como 46 hospitales, desde Parral hasta Nicaragua. Así de grande fue su éxito. Este es uno de ellos. Este hospital que se funda aquí en la Casa del Constituyente fue un hospital muy efectivo, fue un hospital que funcionó casi un siglo, y bueno, del cual tenemos varias cosas. Tenemos un grabado del Hospital de San Juan de Dios, que bueno, este grabado se atribuye al primer hospital, que es donde está hoy el Museo Franz Mayer, y tenemos el registro de los enfermos. Hay 7 libros de registros de enfermos que nos dan una idea de cuáles eran las enfermedades, de dónde provenían los enfermos, de cuáles eran sus etnias, cómo se les curaba. Y bueno, como sabemos todo esto, también tenemos algún otro tipo de información como la herbolaria local. Texcoco es un lugar donde todavía persiste la medicina tradicional, y sabemos también que parte de la medicina, tanto de la región como de América, impactó en las boticas de Europa. Entonces, bueno, aquí hicimos también un muestreo de cómo estas hierbas que se siguen ocupando, se ocupaban desde entonces para atender las enfermedades del Hospital de San Juan de Dios. Esta es la última sala del museo y es la que le da el nombre al edificio. Es la sala dedicada al Congreso Constituyente de 1827. Aquí, en esta casa, entre estas paredes, se escribió y se sancionó la primera Constitución del Estado de México.
La historia es más o menos así. Una vez ocurrido el primer federalismo, en 1824, se le insta al gobierno del Estado de México, al naciente Estado de México, a conseguirse una capital. En aquel entonces la capital era la Ciudad de México. Se crea el Distrito Federal como una suerte de ciudad administrativa y entonces hay que buscar una capital. Así es como Texcoco se convierte en capital en 1827 y los poderes legislativos andan buscando dónde sesionar. Es por eso que llegan al antiguo Hospital de San Juan y crean aquí la primera constitución un 14 de febrero de 1827, que sería publicada el 26 de febrero de ese mismo año. Esta constitución es muy importante por lo que antes decíamos, porque entre sus máximas es que en el Estado nadie nace esclavo, es decir, tratar a todos por igual, tratar a todos los ciudadanos por igual. También es la primera constitución que busca acotar de derechos a las órdenes religiosas, como después se vería reflejado en las leyes de reforma. Aquí José María Luis Mora, que fue el gran impulsor de esta constitución, le acaba dando nombre a Texcoco. Texcoco se llama de Mora en honor a él. Y también aquí en este mismo lugar, el primer gobernador del Estado de México, que sería el coronel Melchor Musquiz, presenta su renuncia un 7 de marzo. Entonces, aquí hay varios objetos que hablan de la vida cotidiana. Tratamos de imaginar un despacho del siglo XIX. Tenemos ropajes militares, tenemos ropajes civiles, tenemos algunos objetos así como cosas para el cuidado personal, tenemos cuadros de Felipe Santiago Gutiérrez, tenemos un escritorio, tenemos una constitución original publicada ese mismo año, un compendio de constituciones de 1827, y tenemos un mapa animado que te va a ir enseñando cómo fue la evolución del país desde el primer federalismo hasta nuestros días y también la evolución del Estado de México. Un Estado de México que en su nacimiento llegaba hasta Acapulco, comprendía los estados de Guerrero, Morelos, un poquito de Hidalgo, un poquito de Michoacán y por supuesto la Ciudad de México. Y cómo cada movimiento, cada constitución lo fue acotando. Entonces, bueno, yo te quiero dar la bienvenida al Museo Casa del Constituyente, por favor visítanos, te va a gustar mucho y sobre todo vas a saber bastante de tu historia como mexiquense, vas a saber cómo nació el Estado de México.